Ok. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, 15 de octubre ya, se nos va a octubre. Estamos rumbo a la segunda entrega del trabajo práctico de inmobiliaria. Ya muchos hicieron la primera entrega. Recuerden que tranquilamente pueden hacer la entrega final nada más si quieren. Yo aconsejo que vayan entregando por partes, así nosotros vamos haciendo las devoluciones, ¿sí? Estamos un poquito atrasados con las correcciones, pero ya nos vamos a poner al día. Eh, por más que en la devolución diga aprobado, revisen, porque por allí alguna observación hay para que la corrijan para la segunda entrega, ¿cierto? En la segunda entrega nosotros revisamos nada más que esto, por más que ustedes sigan avanzando, ¿ok? Ustedes van a seguir avanzando, pero nosotros vamos a revisar hasta acá, todo para atrás, login, ¿sí? Ya el fragment de ubicación, que esté el mapa con un marcador. Vamos a revisar el fragment de perfil, ¿sí? Que hayan utilizado desde el ViewModel. Recuerden que siempre la conexión a los datos, ya sea al API o para traer el token, ¿sí? Siempre que quieran acceder a los datos, lo hacen desde el ViewModel, ¿ok? Y después el editar perfil, asegurándome que cuando envíe ese propietario actualizado en el editar perfil, la clave vaya en nulo, porque si no me va a cambiar la clave, ¿sí? En el editar perfil. En el editar perfil, quien quiera, agrega un fragment más, ¿sí? No en el menú, sino que se desprenda del editar perfil para cambiar la contraseña, ¿ok? Prueben cambiar la contraseña y vuelvan a poner la misma para que sus compañeros no queden varados allí. ¿Estamos? Y lo mismo que lo anterior, entregan por más que sea la misma entrega, que sea sobre un avance sobre el mismo proyecto, ¿sí? Por más que sea un avance sobre el mismo proyecto, entregan el link al mismo repositorio. ¿Estamos? No se olviden, ¿tá? Porque si no, no revisamos nada nosotros, ¿sí? No entregaste, no revisamos. Entonces, vuelven a entregar el link al mismo repositorio y suben un videito mostrando hasta ahí cómo avanzaron, ¿ok? Esto ya lo deberían tener porque fuimos haciéndolo entre todos, ¿ok? Nosotros los vamos a ir ayudando en estas primeras entregas, ¿sí? En el listar inmuebles, hasta listar inmuebles y el agregar inmuebles, ¿sí? Listar, ver detalle de inmueble y agregar inmuebles. Ya después ustedes siguen avanzando solos, ¿ok? En paralelo, muchos de ustedes me consultaron por la entrega de la documentación del proyecto final, ¿sí? No la envíen por mail, no la envíen por mail. Directamente, aquí en donde dice pautas para el trabajo final, proyecto final, ustedes entreguen allí un link a una carpeta de Google Drive, aunque sea que nos des permiso de editor, ¿sí? Compartida como para que, perdón, como comentador, para que podamos ir viendo lo que vas documentando. El documento tendría que tener esta estructura, ¿sí? Documento tendría que tener esta estructura. El título del proyecto, el nombre del alumno y en los contenidos, este es el índice, ¿no? Introducción, una justificación, el objetivo general del proyecto, el objetivo específico, el objetivo general del sistema, el límite, el alcance, qué no contempla tu proyecto, tecnologías que vas a utilizar, la competencia, es decir, ¿hay algo ya creado que propone una solución como la tuya y en qué te diferencias? La lista de requerimientos funcionales, ¿sí? La lista de requerimientos no funcionales, y después empezamos con el desarrollo del prototipo, ¿no? En la etapa de análisis y diseño, acá ya van los diagramas de base de datos, ¿sí? El diagrama de base de datos, el diagrama de casos de uso, ¿sí? Este diagrama de casos de uso, que lo pueden explotar al nivel que ustedes quieran, es para validar, el diagrama de casos de uso es para validar la lista de requerimientos funcionales, ¿sí? Les va a caer la ficha que en el diagrama de casos de uso lo que pongo son los requerimientos funcionales, ¿no? El diagrama de clases, si quieren, sí, pero si no, a esta altura todavía no hace falta. Y acá los prototipos de interfaz gráfica, ¿sí?
Esta es otra forma de poder nosotros saber cómo pensás implementar, ¿sí?, las vistas de esos requerimientos funcionales. Es decir, si en el requerimiento funcional tenés que el usuario se pueda loguear, bueno, sí, la vista del login, por ejemplo. ¿Tá? Que el usuario pueda buscar artículos por código. Bueno, ¿cómo te imaginas esa vista? ¿Ok? Bien. Ustedes tienen acá en esta plantilla una explicación de qué es lo que deberían poner en cada una de esas áreas. Como si esto fuese poco, en la misma entrega, ¿sí?, en la misma tarea, perdón, ustedes tienen aquí un ejemplo de un proyecto, ¿sí?, de un proyecto, eh, que es una aplicación mobile para, me acuerdo que era, alquiler de bungalows en el Sindicato de Empleados de Comercio, ¿sí? Tienen un ejemplito, de ahí se pueden basar, ¿sí?, cómo armarlo de ustedes, ¿ok? Fíjense que cuando listos los requerimientos funcionales, como necesito después hacer una traza, es decir, tengo el requerimiento funcional gestión de reservas. Bueno, en el modelo, en el diagrama de caso de usos, tiene que estar ese requerimiento, ¿sí? Y seguramente, bueno, acá está acompañado también creo que por pruebas. No, este no es el que tiene las pruebas. Eh, Me sirve a mí para, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, eh, cuando hago la vista, el prototipo de vista de reservas, por ejemplo, puedo adjuntar acá también el ID que usé para ese requerimiento funcional, ¿sí? Entonces acá tengo ilustración 3, crea reserva, y podría poner ahí el requerimiento funcional. RF, requerimiento funcional 001, por ejemplo, ¿sí? Es un trabajo importante, ¿ok? Por su extensión, eh, por el grado de redacción que tiene que tener, eh, y todo lo que tienen que documentar. ¿Estamos? O sea, lo que quiero es que sea un trabajo profesional. Ustedes se pueden apoyar en materias que cursaron, como metodologías o como ingeniería, para poder ir armando este informe, ¿sí? Vuelvo a repetir, lo que ustedes comparten puede ser solamente que tenga la introducción, algún que otro modelito, algún que otro prototipo, como para que nosotros podamos ir entendiendo y analizando. El viernes, si Dios quiere, nos vamos a centrar en esto, en ir leyendo y analizando las primeras propuestas que ustedes hicieron. Nadia, que levantó la mano. Ah, genial. Eso justamente iba a preguntarle, profe, porque yo hice una entrega solamente con los primeros tres ítems del ejemplo Exactamente. que usted mandó y un par de diagramas como para ver si voy encaminada, si continúo con eso o lo Bien. descartamos. No, no, no. El viernes, a ver, toda idea es válida, ¿sí? Y incluso, a ver, puede suceder que ustedes digan, no, pero yo no quiero que lo comentes porque después alguno se puede copiar, qué sé yo. No, dos trabajos iguales no, ¿sí? Están en el orden en el que fueron presentados. Eh, pero bueno, sirve por allí para que las ideas que ustedes tienen, por allí son generadoras de ideas de sus compañeros, para sus compañeros, ¿sí? ¿Estamos? Y vuelvo a repetir, toda idea sirve y por allí hay que buscarle la vuelta, ¿sí? Para, a lo mejor si es muy simple, bueno, ver, mira, qué le podemos agregar para que tenga el grado de complejidad que necesitamos. Y si es muy extensa, acotar el alcance, ¿sí? Para que tampoco me meta en una tarea titánica que después no la pueda terminar, ¿sí? Si No, cumple, Valentín, la si, documentación primero. Sí, Martín. profe, si tiene las mismas, o, o más o menos, ¿no? Como a grosso modo las mismas funcionalidades que la inmobiliaria, eh, eh, estaría como bien. Sí, sí, que por lo menos tenga entre 4 y 5 tablas, tu base de datos, que Ajá, haya al menos una bien, VM, ¿sí? bien. Al menos una VM. eh, Mm. y bueno, después.
como complejidad y arriésguense a, no sé, un login con biometría, no sé, con la huella, por ejemplo, a un Claro, login con, este, con la cuenta de Google, por ejemplo, ¿sí? Arriésguense a bien, una notificación en tiempo real, ¿tá? Aparte de la complejidad, alguna tecnología les va a servir también para investigar ustedes, ¿estamos? bien. Y, profe, el tema de, vamos, ¿qué iba a decir? Bueno. Lo que le pregunté de la base de datos. ¿Lo podemos correr de manera local el programa o hace falta alojarlo No, 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 háganlo todo a nivel local, chicos. Si tienen la posibilidad de ponerlo en un a nivel hosting, local? todo bien, pero si no, todo a nivel local. Recuerden que ustedes van a partir de que un supuesto de que hay una web, ¿estamos? Y que la aplicación móvil es parte de la Sí, solución, ¿estamos de acuerdo? Como el de la inmobiliaria. Nosotros partimos del supuesto de que hay una web que permite a la inmobiliaria dar de alta los inmuebles, dar de alta a los propietarios, registrar a los propietarios con una contraseña y un usuario. eh, este, y que la aplicación móvil es para el propietario, ¿sí? Que el propietario no se puede loguear porque bien, ya el bien, bien. administrativo lo dio de alta. Partimos del supuesto de que existe ya una web, por Bien, o ejemplo, sea que la API local la puedo generar, por ejemplo, eh, no sé, con con la tecnología que vos JavaScript, por quieras. ejemplo, correrla y tenerla Exactamente. Si vos querés corriendo del local y Ujú, sí, señor. Vos usar podés otra hacer, cosa. exactamente, podés hacer, por ejemplo, tu API primero, con cualquier local, ¿sí? Segundo, con cualquier Ujú. tecnología de las que viste hasta acá. Puede ser con Node, puede ser con .NET, ¿sí? Esa la eligen ustedes. Buenísimo, con C Sharp Ta- también. Con C Sharp también, exactamente. O .NET usando C Sharp o con JavaScript usando Node, ¿m? Con la que se sientan más cómodos ustedes, ¿sí? Nosotros no vamos a revisar el API, ¿m? Sí, vamos a hacer Ujú. pruebas y vamos a ver cómo lo consumen sus endpoints. ¿Estamos de acuerdo? Que funcione, digamos. Exactamente. Yo no me metería con tecnologías que por allí no conozco, ¿sí? Nosotros en la carrera no trabajamos con Java, por ejemplo, como propone Franco, ¿sí? Eh, con Java. Entonces, si por allí no conoces la tecnología, pero decís, bueno, me gustaría, sería un desafío lindo, ponerme, yo no me metería, ¿sí? Estamos, Sí. Y, profe, este, una pregunta más. SQL Lite, ¿lo vamos a ver? no, O, no, pero mira, me voy a anotar acá para dejarles disponible el material, eh, por si quieren utilizar una base de datos a nivel local, ¿sí? ujú. Estamos, Si no, lo podemos conectar con el Workbench, por ejemplo. a ver, no, la base de datos va a tener que estar en un servidor, ¿sí? Local, como le quieras Mm, llamar, pero en un servidor. ¿En qué caso usaría ese QLite? En el caso de que vos digas, bueno, mi aplicación está pensada para el uso en áreas donde no hay conectividad. Entonces el usuario, cuando se conecta, se loguea en un área donde hay internet, se guardan a nivel local en una base de datos, eh, no sé, cierta cantidad de movimientos o de información que puede consumir él si se desconecta. Si él guarda algo, ese es el patrón repository, ¿sí? Que es, él puede usar puede usar la aplicación estando desconectado, hacer alguna transacción en el teléfono, pero que cuando hay conectividad, ¡tuc! Se actualiza en el servidor, ¿sí? Podría, en ese caso, utilizar ese QLite, ¿sí? Ahora, tu API va a interactuar con una base bien, de datos que va a estar en un servidor, el mismo servidor donde tenés el API o en otro servidor, ¿sí? bien, y perdón la ignorancia, pero esa es mi duda. ¿Puedo usar SQL puro? Eh, Digamos, SQL con lo que hemos estado viendo. sí, hijo, la base de datos que vos la base de datos que vos uses puede ser o SQL Server o podría ser MySQL, podría ser Oracle, ¿sí? Bien, bien.
Es Bien, bien, más, bien. Ahora sí si vos entendí. decís, no, por el tipo de aplicación que yo tengo, mi base de datos es una base de datos no SQL, ¿sí? Voy a usar Claro, Cassandra, ¿sí? O voy a usar Mongo. Bueno, eh, es, es- es tu decisión, ¿sí? Depende del bien, proyecto. ¿Estamos? claro. Depende del proyecto. Gracias, Cruz. De nada. Bien, perfecto. Eh, otra cosa, otra salvedad, ¿no? Eh, puede suceder que alguno de ustedes trabaje con otras tecnologías mobile, ¿sí? Ustedes dicen, mira, yo sé trabajar con tecnologías multiplataforma, no sé, trabajo muy bien y me siento muy cómodo trabajando con Flutter, o me siento muy bien trabajando con React Native para la parte de la aplicación mobile. Eh, genial, ningún problema, ¿sí? Ahora, no se pongan para impresionar aprender una tecnología para poder hacerlo, eh, no, ¿sí? Si no la conoces, no. Vamos, no se jueguen, no se jueguen. ¿Mm? Bueno, hoy nos vamos a concentrar, vamos a llegar hasta donde podamos, con el de inmuebles. Pero me van a ir ayudando ustedes, como venimos haciendo hasta acá, ¿sí? Uno de ustedes va a compartir y vamos a ir viendo. Pero bueno, vamos a leer, ¿sí? En la presentación, eh, vamos a ir a trabajos prácticos. La entrega 3 creo que es la que pide la de lista de inmuebles. Sí, listar inmuebles, habilitar y deshabilitar inmuebles y después el agregar un inmueble, ¿no? Entonces, ¿qué propone acá? A ver, vamos a ver el archivo adjunto que dice de inmueble, no me acuerdo. A ver, acá. Esto, ¿qué está pasando? Ahí, este, el editar perfil, acá está. Entonces, una de las opciones del menú es inmuebles, ¿cierto? Y acá lo que hace es mostrarnos la lista de inmuebles que son propiedad, que son de este propietario, ¿no? Del propietario logueado. Todos los inmuebles aparecen acá. Pero con una información resumida, qué sé yo, la dirección y el precio, por ejemplo, ¿sí? Y una foto, ¿ok? Y una foto. Y la idea es que cuando el usuario seleccione uno de estos inmuebles, automáticamente navegue a otro fragment mostrando el detalle de inmueble, ¿sí? Y acá yo puedo pensarlo de esta forma. Yo podría pensarlo de esta forma, que en el adapter de la lista de inmuebles, ponerle un listener al item view, ¿sí? Para que cuando el usuario lo seleccione, guarde el inmueble en un bundle, navegue al otro fragment, ¿sí? Y se lleve ya ese inmueble. Porque ¿para qué voy a hacer una petición al API? Yo creo que en el API no tienen ustedes un endpoint que dado un ID me devuelva el inmueble, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo lograr? Llevar a otra vista el detalle del inmueble. Y podría poner un listener, por ejemplo, en el adapter para que cuando seleccione un icono, arme el, arme el inmueble, tome el inmueble, lo guarde en un bundle y se lo lleve al detalle. En el detalle lo muestre, ¿sí? Muestre toda la información de ese inmueble, que en este ejemplo, la información del inmueble que tenemos, los campos que tiene un inmueble son código, ambientes, dirección, precio, pero vamos a ver qué tiene eh, el, el inmueble que me devuelve esta API que estamos consumiendo, ¿sí? ¿Cuál es la estructura? Esta es la sugerida, ¿no? Y acá lo que podemos hacer es lo siguiente, en el detalle de inmueble, ponerle un listener a este checkbox disponible para que cada vez que lo seleccione o lo deseleccione, llame al endpoint cambiar estado, ¿sí? ¿Qué te parece? Vamos a ver si lo podemos hacer así. Vamos a ver primero el endpoint que nos trae todos los inmuebles. ¿Mm? Vamos a ver qué nos dice la documentación ahora del API. Vamos a ir a programa. Uy, le erré como un disco al mate. Vamos a ir a programa. Acá en donde dice peticiones HTML API REST, donde tengo la documentación de retrofit.
Acá abajo tengo documentación de la API de inmobiliaria y veamos el endpoint que nos trae. Fíjense, resetear contraseña, cambiar contraseña. Acá está. Obtener todos los inmuebles, obtener inmueble con contrato vigente, cargar imagen, actualizar inmueble. Después viene toda la parte de contratos y pagos. Fíjense que no tengo un endpoint que me traiga un inmueble en particular, ¿sí? Es decir, que si yo quiero un inmueble en particular, lo que debería hacer es traer toda la lista de inmuebles y después seleccionar uno de esos que traje. ¿Ok? Bueno, el endpoint de obtener todos los inmuebles es una petición de tipo GET. La URL es la URL base, barra API, barra inmuebles. Lo único que tengo que enviar es el token, ¿sí? Y lo que me devuelve es una lista de inmuebles. ¿Ok? Lo que me devuelve es una lista de inmuebles. ¿Qué inmuebles? Los inmuebles del propietario que está registrado, ¿no? Que acaba de iniciar sesión. Entonces, veamos en Postman. Siempre, repito, consejo, prueben todo en Postman, ¿sí? Bueno, yo ya tengo acá armada una colección en Postman con cada uno de los endpoints. Acá tengo el de login, voy a hacer la petición, obtengo el token, me lo copio, acá tengo el token, me lo copio, voy a ir al de inmuebles, ¿sí? Que es una petición de tipo GET, la URL base, ¿sí? Barra API, barra inmuebles. Lo único que tengo que enviar es en la cabecera, como autorización, el token, y en el body no va nada, ¿sí? Envío, tuki, y obtengo como respuesta, fíjense, un JSON que representa, este es un arreglo, ¿no? Acá tengo, fíjense, corchetes y después la estructura de un inmueble, ¿sí? Estructura de un inmueble. Miren que este inmueble, a ver, que nos devolvió este endpoint, ¿sí? Tiene como campos, como atributos, ID inmueble, ¿qué más? Dirección, uso, tipo, ambientes, ID y ambientes hasta acá son numéricos, ¿no? Todos los demás son string. Superficie, superficie, están todos en minúsculas, sí. Superficie, latitud, latitud, que es un valor flotante. Imagen, esta sería, perdón, y valor. Valor sería el precio. Latitud, valor, que también es un doble, que sería el precio del inmueble. En lugar de precio tiene valor. Imagen, ¿sí? Que lo que guarda, imagen es la URL en donde se guarda en el servidor la imagen, ¿sí? En donde se guarda en el servidor la imagen del inmueble. Un atributo booleano disponible, ¿sí? Un atributo booleano disponible. ¿Y qué más? Longitud, que es un doble. Tiene un ID de propietario. Fíjense que estos campos, como ID de propietario, pues si tiene un dueño, que sería un propietario, fíjense que el inmueble tiene, así como tiene el campo ID propietario, tiene un atributo llamado dueño, ¿sí? Que en lugar de ser string, que en lugar de ser entero, que en lugar de ser un número, es un propietario. ¿Y cómo me doy cuenta que es un propietario? Porque la estructura que tiene acá es la que nosotros identificamos como la de un propietario, ¿no? Un atributo dueño, que es de tipo propietario. Entonces, si tengo un propietario, ¿sí? Por ahí este ID de propietario no sería necesario tenerlo. ¿Ok? Pero bueno, por allí me sirve para hacer alguna consulta rápida, ¿sí? O sacar algún dato rápido, ¿sí? Lo podría tener. Fíjense que él rescata, además de, de si el propietario, ¿sí? Rescata, también le puso
El endpoint también devuelve como información, ¿sí? De los inmuebles, si tienen contrato vigente o no. Fíjense, ¿sí? Los que tienen contrato vigente dicen true y los que no, false, ¿sí? Los que tienen contratos vigentes dicen true, los que no, false. En este caso, supuestamente, eh, ninguno de los inmuebles tiene contrato. Veamos. False. Uy, ¿cuántos inmuebles tiene? A ver. A ver. O sea, tiene algunos con contrato vigente, pero acá me los devuelve todos en falso. Es decir, que este atributo aparentemente no me serviría, ¿sí? Por lo menos por ahora, ¿sí? Salvo que, eh, no sé, que por allí quiera usar el mismo adapter para mostrar tanto los inmuebles alquilados como los no alquilados. Podría servirme. Bueno, deciden ustedes si van a rescatar, tiene contrato vigente o no. Si lo quieren anexar como atributo de inmueble, lo deciden ustedes. Yo voy a tratar de no ponerlo a ver qué onda, ¿sí? A ver si puedo, eh, con los datos que tengo, trabajar. Supuestamente, ¿sí? Lo que voy a tener que agregar yo primero en mi proyecto es en modelo, tener en mi paquete modelo una entidad inmueble, ¿sí? Que tenga como mínimo estos atributos, ¿sí? ¿Podría tener más atributos mi inmueble en Java? Sí. ¿Podría tener menos? Sí. ¿Y los que me interesa capturar, tienen que tener el mismo nombre? Sí, tienen que tener el mismo nombre y el mismo tipo. ¿Estamos? Si me interesa capturar la imagen, se me fue. Si me interesa capturar la imagen del inmueble, ¿sí? Tengo que tener un atributo que se llame imagen y que sea de tipo string, ¿sí? ¿Estamos? Si mi inmueble en Java no tiene un atributo imagen, no voy a recibir este dato, ¿sí? No lo voy a poder recibir. Bueno, entonces, lo primero que tendríamos que tener es en el modelo lo que es un inmueble, ¿no? Como la vista, el fragment en el menú, tiene que mostrar una lista de inmuebles, lo que tendría que tener construido sería, eh, tendría que tener en un fragment, ¿sí? La vista del fragment de inmuebles, tendría que tener un recycle view, ¿sí? Y luego tendría que tener construido el ítem, ¿sí? De lo que sería un inmueble. Algo que necesitaría ahora, para en ese fragment mostrar la lista de inmuebles, un adapter, ¿sí? Un adapter para un recycle view, ¿ok? Eso necesitaría. Bien. Pero eso lo voy a ir haciendo. Sí, sí. Eh, Buenísimo. yo voy a minimizar acá, dejo de compartir. Entonces, ya tenemos inmueble. Después, si podés agrandar la letra, por favor, que tiene los atributos ID de inmueble, dirección, uso, tipo. Se basaron en lo que devuelve el API, ¿no? Perfecto. El inmueble implementa serializable también, ¿sí? Porque en algún momento vamos a guardar un inmueble en un bundle para pasarlo al fragment de detalle de inmueble. Le sugería, Francisco, que tuviese Sí, al menos dos constructores. Alt Shift, punto y coma, punto, creo que te agranda la Eso, letra. sí, no me acordaba comer. Alt Shift. Eh, Ahí, lo- está bien. Genial. Al menos ahí yo veo. Tiene dos constructores, un constructor que inicializa todos los atributos y un constructor vacío, y luego generó todos los getter and setters, ¿sí? Entonces, ya tenemos en nuestro modelo lo que sería un inmueble que coincide eh, en número, nombre y tipos de atributos de acuerdo a lo que devuelve el JSON en el endpoint, ¿no? Ahora, nos tendríamos que concentrar ahora en el fragment de lista de inmuebles para que tenga un recycle view en la vista, como mínimo, y después en el ítem XML, ¿sí? Y antes de eso, Agustín,
Bueno, sí, andar armando las vistas. Después les voy a agregar una librería, vamos a agregar una librería para que puedan, porque la imagen del inmueble, ¿sí? Está en un servidor, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Eh, Nosotros vamos a traer el inmueble y después, con la URL que está guardada en el inmueble, vamos a hacer una petición al servidor de nuevo para que nos traiga la imagen, ¿sí? Entonces, la imagen va a venir de forma síncrona, es decir, muy probable que se esté mirando, se estén visualizando los ítems y la imagen del inmueble tenga un pequeño retardo. Entonces, vamos a necesitar una librería que sea capaz de que cuando me traiga la imagen y la tenga disponible, la infle en el image view que va a tener el ítem, ¿sí? Del inmueble. Eso lo agregamos después a esa librería. Entonces ahí entonces nos vamos a concentrar en el fragment de lista de inmuebles que tenga un recycle view y en el diseño del ítem. Una vez que tienen eso, grabamos. Bien, entonces, en el fragment de inmuebles, lo que agregamos fue un recycle view, ¿sí? Que quede, que quede un solo recycle view. Ah, sí. Ahí vamos a dejar solo recycle view. Le vamos a poner el ancho y el alto que sea match parent, ¿sí? Para que ocupe todo el ancho y todo el alto, salvo que ustedes digan, no, mira, el Recycle View, yo le puedo también diseñar el tamaño, ¿no? En la vista quiero que el Recycle View ocupe esta parte y acá abajo voy a poner, no sé, un botón o voy a poner algo más, ¿sí? En este caso le estamos diciendo, no, el Recycle View ocupa todo. Bueno, es lo único que hay en la vista. Algo que debería tener el Recycle View, fíjense que lo tienen dentro del constraint, es un ID, ¿sí? Porque vos vas a necesitar en algún momento acceder por código a esta lista para setearle los ítems, ¿no? Claro. Ese Eco. sería Android ID, algo así. Le pones ID y te vas a autosugerir. Le pones ID, fíjate que te es eco, arroba más ID, ujú, el primero, y ahí le pones el ID. Perfecto. Entonces, la vista del fragment inmuebles, lo único que tiene, ¿sí? En tu caso, es un recycle view. ¿Ok? Ahora, lo que diseñaste aparte fueron los ítems eh, que va a tener ese Recycle View, que lo construiste de esta manera, ¿no? Un Car View, adentro pusiste un Constraint Layout y adentro del Constraint pusiste los elementos, ¿no? Adentro del Constraint está la imagen de portada, el Text View de dirección y el Text View de valor, ¿sí? Perfecto. Bien. Ahora está lo que decimos. Nosotros tendríamos que diseñar qué cosa ahora. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para para que funcione esta vista, digamos? El inflator sería. Mm, El, ¿cómo el se llama? adapter, El adapter. Sí. el adapter. ¿Estamos? El adapter. Para que nos funcione el adapter, ¿sí? Para que nos funcione el adapter, para que, digamos, ¿qué va a hacer el adapter? Y tiene que inflar el ítem, pero el ítem tiene una imagen, ¿sí? Va a mostrar la imagen del inmueble, ¿ok? Y como explicábamos hace un ratito, la imagen del inmueble la vamos a traer de manera síncrona, ¿sí? Entonces vamos a tener que agregar una serie de librerías, la librería de Glide, ¿sí? Que es la que podemos usar, porque hay otras, ¿sí? Pero esta es la más sencilla, para poder acceder a una imagen de forma síncrona y recrearla en una vista, ¿sí? Entonces, ¿a dónde tenemos que ir para crear una librería? Acá sería. Exactamente. Clic derecho en el proyecto, Open Module Setting, sí señor, Dependencias. dependencias. No recuerdo si sacado en app. Eso sí. Podés ponerle en app, ¿sí? App es el módulo ese que vos estás usando Claro. y eco, agregar dependencia, librería de dependencia y ahí te pasé por el chat el paquete de la librería Glide, Glide. Hagamos una búsqueda y son dos dependencias las que debemos agregar.
¿Bajo? Si busquemos la que dice Glide Compiler, mira, podés hacer una cosa. Después de Glide, allá en la búsqueda, agregarle 2 puntos compiler, 2 puntos compiler. Compiler. Eco. Nothing me sale. ¿No te sale? No. No, a mí tampoco, profe. A ver. ¿Cómo tiene que salir, profe? No entendí. Compiler. Acá hay uno Compiler. que dice compiler. Eco. Compiler. ¿Y qué versión tenés? Esta es la más alta, 5.00. Bien. La Agreguemos anterior, es. profe, la anterior. Ah, ¿no te funcionó? ¿La 416 te funcionó? Sí, Bueno, Ahí probemos está. entonces con la se cuelga, 416. se cuelga. La, Bien, a veces las últimas versiones, las últimas versiones, bien digo, están en modo beta. Entonces sí, la 416 es la que yo usé en este proyecto. Espera que- Bien. Y la otra librería que vamos a agregar eh, es la de Glide. Espera que quiero. La que dice Annotations. Busco igual, pero busco uno que diga annotation. Exactamente. Y la misma XRD. versión. Eco, la Sí, sí. 416. La 412 es la que usé yo acá en este proyecto, la 416. Entonces, buscamos las librerías estas de Glide, la compiler, pero Compiler ahí, esta. compiler, ahí les pasé por el chat, y la de annotation. Ahí está. La versión que usamos fue la 4. La 416 para las dos. La 416 para las dos, que sea la misma para las dos. ¿Sí? Una vez que le decimos OK, se va a sincronizar. Perfecto. Entonces, ahora sí podemos empezar a construir el adapter, ¿sí? Me puedo basar en el adapter de, me puedo basar en el adapter de alguno de los proyectos anteriores, ¿sí? En algún adapter de, de algún Recycle View de algún proyecto anterior. ¿En qué paquete voy a crear la clase adapter? Es conveniente en el mismo paquete en donde tengo la vista, ¿sí? Ahí está perfecto, ¿ven? Inmuebles, en el paquete inmuebles, en donde tengo el fragment inmuebles, ahí creo la clase adapter. Exactamente, inmueble adapter. Sí, señor. El nombre que le pongas está bien, pero bueno, como es un adapter, Claro, sí, sí, tiene más sentido. genial. Bueno, a ver ahí, yo los dejo para que sigan avanzando y ahí debatimos. Bien, entonces, lo primero que hicimos fue crear un adapter, ¿sí? Que es, en el caso suyo le llamó inmueble adapter, ¿sí? Que extiende de Recycle View de un tipo genérico que creó usted que se llama View Holder Inmueble, ¿no? ¿Qué hizo después? Bueno, dice, un Recycle View tiene que tener la lista de inmuebles, vamos a necesitar el contexto y vamos a necesitar el inflator. Bueno, un constructor que reciba esos atributos, genial, la lista de inmuebles, el contexto y el inflator, y después nos concentramos más abajo en la clase interna, que es el holder,
¿sí? Esta clase viewHolderInmueble, que es la que va a representar el ítem, ¿sí? Entonces lo que hicimos acá fue decir, bueno, el ítem, el holder del ítem tiene tres atributos, tres elementos. Dos de tipo TextView, que es dirección y precio, y un ImageView, que es la foto de portada, ¿sí? Los nombres que le ponemos acá a las variables no necesariamente tienen que ser los mismos nombres del ID, mismo ID, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el constructor de esta clase interna? Lo que va a hacer es inicializar cada uno de esos atributos, ¿sí? Entonces, después de la llamada super, lo que vos le vas a decir ahí es que dirección va a ser igual a, que tu atributo dirección, Sería el dirección dis, ¿no? es ese TextView, ¿no? No hace falta que pongas dis. Si pones dis, es lo Ah, mismo, no es necesario. Como no tenés otra variable que se llame dirección, va a ser igual a, ¿y cómo la busco? ¿Cómo accedo al TextView que tengo en la vista? A través de esta variable view. ¿Mm? Item view punto echo. Find view by ID, es decir, bueno, mira, en ese ítem busco la vista que tiene el ID y ahí pones el ID. R.id. R mayúscula, punto, ID, punto, y vamos a buscar tu TextView dirección, text creo, view, dirección. dirección. ¿Sí? ¿Vieron por qué era importante ponerle ID en la vista del ítem, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo mismo con el precio, ¿sí? Vamos a inicializar precio buscando el TextView que tiene el ID, creo que le pusiste TV valor. Sí, valor de clase. Perfecto. Y ahora vamos a buscar el ImageView, que sería la portada, va a ser igual a ItemView, FindView by ID. Eh, img- Genial. Perfecto. Ya tenemos armada nuestro holder. La única tarea del holder es recrear con clases, con objetos, los elementos, los componentes que tenés en la vista. Nada más. Cuando creaste la clase adapter, te pidió que sobreescribiese ciertos métodos, ¿sí? Entonces, uno de esos métodos es el getCount. Este método te tiene que devolver no cero, sino que te tiene que devolver la cantidad de elementos que hay en la lista. Tu lista, que es este list que tenés acá, de lista de inmuebles, para obtener la longitud usas el método size que tiene esa lista, ¿no? Bien. O sea que el getCount devuelve la cantidad de elementos de la lista. Genial. El otro método en el que nos vamos a concentrar es en el método onBeanViewHolder, ¿sí? ¿Qué es el método onBeanViewHolder? Que es el método que se va a encargar, que se va a ejecutar por cada elemento que haya en la vista, ¿sí? Por cada elemento que hay en la vista viene un itemView, es decir, viene un objeto de este tipo al que le voy a setear la dirección del inmueble, el precio del inmueble y la imagen, ¿sí? Entonces, fíjate que dentro del onViewHolder, ¿sí? Ese método recibe por parámetro el holder, ¿sí? Vuelvo a repetir, ese holder es un objeto de este tipo, que tiene estos atributos, dirección, precio y portada. Y recibe la posición del inmueble que estás recorriendo de la lista, ¿sí? Entonces, lo que hiciste vos en la línea 39 fue recuperar de la lista el inmueble, ¿sí? Ahí tenés el inmueble que actualmente estás recorriendo, y ahora lo que tenemos que hacer es, de ese inmueble, sacar, por ejemplo, el precio y el valor que tiene el inmueble y seteárselo al precio. Obtener la dirección y seteársela a la dirección. Y después obtener la imagen y seteárselo a portada, ¿sí? Entonces, ¿cómo accedo ahora a esos atributos? A través de esta variable holder, ¿sí? Usted pone ahí holder punto y accedes a, fíjate que te van a aparecer los atributos que vos definiste ahí. Entonces, dirección no te olvides que es un text view. Entonces, punto set text. ¿Y cuál es el texto? Y el que está en el Inmueble inmueble actual. actual, sí, señor, get dirección.
Lo mismo va a hacer usted ahora con el valor. Perfecto. Ahí tenemos un pequeño problema. ¿Mm? Perfecto. Este era, no sé si era. Set Claro, no text, sé si era un string, era text. set text Mm, y valor. El problema que tenemos es que el set text espera o un string o un entero, ¿sí? Entonces, y le estamos pasando un valor doble. Concatenale comillas vacías y ya lo tenés como string. Más fácil. Para no hacer string, value of y pasarle esto y convertir directamente, concatenale comillas vacías y listo. Genial. Bueno, ahora con la imagen, y acá pasa algo, ¿sí? Fíjate, la imagen, ¿sí? Lo que guarda el inmueble en el atributo imagen es la URL en donde se encuentra en el servidor la imagen, ¿sí? Es en donde se encuentra en el servidor la imagen. Entonces, mira, ¿tenés Postman abierto? sí. Mira, Ah, no estoy compartiendo pantalla. Ahí comparto. Estaba compartiendo solamente el. para que se den cuenta de algo. Claro, dejo de compartir y comparto. Por ejemplo, viste que ahí ya tenés la lista de inmuebles. De un inmueble cualquiera, de los primeros, creo que tienen. Copiate la URL de la imagen. Ok, copiala, abrite un blog de nota y pegala. Bien, ahora busca la URL base, porque la URL completa de donde está la imagen es la URL base más esta URL, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta, ¿Hasta hasta inmuebles punto todo? .net, hasta punto .net. .net. Esa es Ahí. la URL base. Entonces, anteponésela, anteponela, perfecto. Entonces, si vos tomás toda esa URL, ¿sí? La URL base más la de la imagen, copiala, podés probarla en Postman si querés, o en Chrome, en el navegador. Tiene acceso público, entonces debería obtener imagen. Bueno, esa es la imagen del inmueble. No teníamos imágenes, entonces bueno, pusimos cualquier cosa. ¿Usted, profe? Entonces, Sí. ese soy yo. No, pero ese no soy yo, ese tiene pelo. Estamos, entonces, nada, eso, ¿sí? Entonces tenemos que lograr, fíjate vos que lo que tenés es la URL. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Y tenemos que lograr que con esa URL completa llame traiga la imagen y cuando esté la imagen la muestre. Entonces, para eso vamos a usar Glide, ¿sí? Para eso vamos a usar Glide. Yo te voy a pasar por el chat cómo la vamos a utilizar. Mira, dame 2 segundos. Eh, Espera que la vamos a sacar de acá. Espera que voy a copiártela sin. Tu. Y, y, ahí, ahí está. Lo vamos a adaptar. Esto que te paso, ¿sí? Lo vamos a adaptar. Entonces, todo ese código que te pasé lo vamos a reemplazar en la línea 42. Eco. Bien. Entonces, iHolder, Glide, perdón, tiene que funcionar. Si importó bien la librería, a ver, al Enter Mm, tendría que darte la opción de importar, no me da H. ¿no? A ver, veamos en Open Module Setting que tengamos las librerías. Perdón, fíjate primero en Gradle, en el archivo de Gradle, si te la trajo la librería. Gradle. S. Ok. Gradle, build.gradle. Abajo de todo,
¿Cómo se llamaba? Eh, Voy a buscar. era la de Glide. No, no las ha traído, no te las ha importado. Parece que no. No. Entonces, hagamos esto. Vayamos de nuevo Open Module Setting, porque esa clase la puedo usar si tengo la librería. En dependencias, en app, Que la hago todo de nuevo, la traigo todo de fíjate nuevo. abajo si no está, agregala. No, no las ha importado. Ah, sí, mira, ahí las tenés. Lib y compiler. Compiler. Está bien. A ver, entonces las tenés a la librería, no me he dado cuenta. Acá está compiler. ¿Sí? Y annotation. Bueno, a ver, probemos algo. Volvete al adapter y agregale el import manualmente. Ahí te pasé. No, no te las tiene. Para hacer una cosa, cerrá el proyecto. Ahora no. Sí, no cierres Android, solamente el proyecto. Ah, Files close y close, close. arriba close Close project. project. Bien. Y se me cerró todo. ¿Está bien? Sí. Ah, no, este es el práctico 3. Cerrate este también. Cerrate este proyecto. File close Ah, perdón. para que no te cierre Android Studio. Close project. Ahí está. Y abrí de nuevo el del inmobiliario. ¿No? Bueno, probemos otra. Andate al menú. Viste que estás parado en el proyecto. Sí. Estás parado ahí En en el el menú. proyecto. Andate ahí al menú, arriba. Ah, este menú. Sí. Andate a Build Ah, bien. y elegí Clean Project. O le erramos en la librería o vamos a probar de nuevo. Módulos, dependencia, app, agregar y elegí ahí otra vez de nuevo. Ponele glide directamente. En minúscula. Lights. No, profe, a mí tampoco me encuentra ¿Vale? viendo Probemos. Glide. Espera, así. GitHub, Tech. Ahí. Esto último que te pasé. Que tenés Y sería otra glide, vez el. anotación, compiler ya lo tenés. Tenés más abajo implementación. Glide, ahí está, el que dice glide. Este. Echo, La versión 4.16. 4.16. Ok, Profe, sí, eh, una, eh, un comentario. Yo empecé a usar Glide
y veo que hay una versión beta primero, después hay una 4.16 creo que es. Eh, y se me colgaba permanentemente el Android Studio. Sí, Investigando un poquito, descubrí que Glide ocupa eh, mucho más recursos que, por ejemplo, Picasso. sí, por eso les decía, hay otras librerías, Picasso, por ejemplo, ya es de Google, Yo ocupé ¿sí? Picasso, por eso después ahí no tuve más problema porque se me vivía cerrando el Android Studio Está bien. y no sabía Bueno, por qué. hay una alternativa, después pasa el paquete para que el que quiera utilizar Picasso use Picasso. Sí, Lo cómo no. podríamos hacer también, Julián, eh, utilizando async task, ¿sí? Clases asíncronas, que también es otra forma, en donde uno hace la petición HTTP y cuando tiene la respuesta, un async task eh, permite manejar tareas asíncronas, ¿no? Tiene básicamente dos métodos. Uno que es el método hacer, tú, que es en donde pones la tarea, y un método que sería done, que se ejecuta cuando la tarea ya está hecha. La tarea está hecha cuando ya recuperaste la imagen, ¿no? Pero son muchas líneas de código. Entonces, bueno, una alternativa puede ser Glide. Las versiones más viejas también funcionan. Nosotros tuvimos, hasta el cuatrimestre anterior usamos no la 16, sino la 12, 4.12, y no hemos tenido inconveniente. Pero tranquilamente podemos optar por otras librerías, ¿sí? Que cumplan, que nos hagan simple la llamada asíncrona de la imagen, ¿sí? ¿Qué lleva en su constructor Glide? Fíjense, Glide, ¿sí? Acá hay una llamada encadenada de métodos hasta construir en el último punto hasta construir el objeto Glide. El primer método, que es white, este método recibe el contexto, ¿sí? El método load es el que en el que tengo que poner la URL, ¿sí? A la URL, ¿cómo la voy a armar? Y la URL base, si yo tengo la URL base aparte, genial. Si no, eh, pongo ahí la cadena de la URL base, que es la que tenés en el API Client. Eh, Francisco, en Sí, tu API Client, salvo que también la pueden haber declarado como variable de contexto, ¿sí? bueno, es la misma que está haciendo acá, ¿no? Sería. Esa. No. O ponés literalmente el string hasta .NET, Ajá. .NET Echo. Sí, o exporta a otra clase sería. Eso. Entonces ahí, en donde dice URL, en rojo, entre comillas, pones la URL base. Bien. Concatenada a, saca la palabra URL. Concatenada, no, 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 ¿No? no, no. No. ¿Concatenado a qué? Al inmueble que estás Ah, recorriendo, acá. que es inmueble Acá. actual. Ahí en lugar de inmueble es inmueble actual. Y del inmueble actual, ¿qué necesitas? La imagen, ¿sí? El método getImagen te da parte de la URL en donde se encuentra en el servidor la imagen, ¿sí? Entonces, la URL completa para acceder a la imagen es la URL base más la URL que tiene guardada el inmueble, ¿sí? En placeholder, que acá está en null, yo podría tener guardado en la carpeta drawable, podría tener guardada una imagen holder, ¿sí? Una imagen eh, por defecto que se muestre en el ítem mientras se termina de cargar o termina de traer del servidor la imagen del inmueble, ¿sí? Estamos acá, yo no era necesario poner el método placeholder. No tengo imagen, no lo pongo. Pero está puesto acá para que ustedes vean que podría hacer uso del método placeholder para poner una imagen por defecto, ¿sí? O sea, podría hacer que ponga un logo de una casa, por ejemplo, y cuando la imagen sea cargada en memoria, se reemplaza en el ítem la imagen esa holder por la imagen que está en la base de datos, que está en el servidor. Ahora, también podría poner, ¿sí? Con el método error, ¿sí? Podría tener armado un modelo de cómo quiero que aparezca el error, ¿sí?
de cómo quiero que aparezca el error. ¿El error en qué caso? Y en el caso de que, no sé, esté corrupta la URL de la imagen del inmueble en el servidor, ¿sí? Cuando se guardó en la base de datos, se corrompió, o no encontró la imagen, bueno, puedo poner ahí un error. En este caso no tiene nada. Y en el último método que tengo que invocar es el método into, ¿sí? Entonces, en el método into, yo lo que voy a poner acá es cuál es el image view, cuál es el componente en donde quiero que se muestre la imagen. Bueno, yo la imagen quiero que se muestre en dónde. En el holder, en el image view que vos tenés que se llama portada, ¿sí? Portada, ¿sí? Siempre termina la construcción de Glide, termina con este método, ¿no? Into, ¿ok? Diciendo en dónde quiero que guarde la imagen que trae, que va a traer, ¿sí? Y esta llamada es asíncrona. ¿Por qué? Porque Glide hace la petición HTTP, ¿sí? Cuando tiene la imagen, recién ahí la recrea en el image view, ¿sí? Para esto, el ítem ya puede estar mostrándose en la pantalla, puede estar mostrándose en el display, ¿sí? Entonces, cuando lo tiene, lo refresca directamente. Bien, entonces, este método, onBeamViewHolder, es el que se va a ejecutar por cada elemento que haya en la lista, ¿sí? Por cada inmueble que haya en la lista de inmuebles, ¿no? ¿Qué quiero hacer con cada inmueble que hay en la lista? Y asignárselo al holder, ¿sí? Que el holder tiene los componentes del ítem, ¿sí? Bien. Bueno, ahora lo que me tengo que concentrar, ¿sí? Lo que me tengo que concentrar es en el método onCreateViewHolder. Esto es igual a en todos los adapters, ¿no? Fíjense que acá en el método, ¿qué crea? Crea un item view, ¿sí? Un item view. El item view que va a tener, ¿qué estructura va a tener? Y la del ítem, que va a tener el car view con el constraint adentro y dentro del constraint el image view con los dos text view que muestran la foto de portada del inmueble, el precio y la dirección, ¿sí? ¿Cómo lo construye ese ítem? Bueno, usando el inflator. ¿Mm? Por eso es que necesitamos que nos pasen por parámetro en el constructor del adapter el inflator. De inflator invoca el método inflate, ¿sí? Y con el método, bueno, con el método inflate, directamente lo que le paso acá es el ID del recurso, del ítem, ¿sí? r.layout.ítem inmueble. Este ítem inmueble es el que construyeron ustedes, vuelvo a repetir, eh, con el car view que tiene adentro el constraint layout y dentro tiene el image view con los dos text view. Exactamente, ¿sí? Y lo que hace ese método directamente es retornar, ¿sí? Es retornar un objeto de tipo image, perdón, un objeto del tipo de la clase interna que ustedes crearon, view holder inmueble, ¿sí? Crea un objeto de este tipo, ¿sí? Y le pasa por el constructor el ítem, ¿sí? Es acá donde este objeto se va a enterar después, ¿sí? Como yo le estoy pasando en el constructor la vista, por decirlo de alguna manera, acá abajo es cuando se va a enterar que se va a poder sacar de ese ítem el text view dirección, el text view de valor y el image view de portada, ¿sí? Algo que tendríamos que chequear arriba en el constructor es que esos datos que recibe por parámetro, perfecto, como la lista de inmuebles, el contexto y el inflator, los use para inicializar las variables atributos. Perfecto. Entonces, context queda inicializado, el inflator el layout inflator queda inicializado y la lista de inmuebles también. ¿Sí? Perfecto. Y ese sería el adapter de inmueble. ¿Sí? Si puedes, Francisco, ya tenemos armado todo el esqueleto. ¿Sí? Tenemos armado la vista, el fragment que tiene el Recycle View, armamos el ítem,
tenemos el adapter, ¿sí? Todo lo necesario para visualizar lo tenemos. Ahora lo que nos estaría faltando, ¿sí? Es declarar en la interfaz de retrofit, en nuestra interfaz que tenemos en el API Client, el método ese que va a representar la petición, ¿sí? El endpoint de traer los inmuebles, ¿sí? Eso es una. Y segundo, desde el view model del fragment, hacer uso de eso, ¿sí? De ese endpoint, y una vez que tenga los inmuebles, a través de un mutable, mandárselos a la vista para que los muestre, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es en ese orden. Agregar en la interfaz de API Client el método que representa el endpoint que va a traer los inmuebles, que es una petición GET, en el view model del fragment de inmuebles, hacer esa petición, usar ese método, ¿sí? Cuando lo tengamos, enviárselo a través de un mutable a la vista y la vista recrearlo, ¿sí? Tienen 15 minutos para ir armándolo entre todos. ¿Les parece? Exactamente. Bien, entonces, con respecto al view model de inmueble, ¿sí? Del fragment de inmuebles, bien, tiene un mutable de lista de inmuebles porque es lo que va a enviar a la vista, ¿no? A la vista lo que va a enviar es la lista de inmuebles una vez que lo obtenga desde el endpoint. Como extiende de Android View Model, me pide que tenga un constructor explícito. Como tengo un mutable, tengo un get de ese mutable. Perfecto. Vieron que el mutable se declara como mutable LiData. Y el get de ese mutable devuelve un LiData, que es el objeto que me permite poner un observador, ¿sí? Y el atributo de que sea mutable me permite de este lado usar los métodos postvalue o setValue. Bien. ¿Qué funcionalidad va a tener el ViewModel? Y la única funcionalidad es la de obtener los inmuebles, ¿no? Él creó acá el método obtener inmuebles, que lo que hace es acceder al método que creó previamente en el API, ¿sí? Podemos ver en el API Client el método que pusiste en la interfaz. Fíjense que en el API Client él agregó este método que se llama getInmueble, que en realidad sería en plural, porque te traería muchos, todos los inmuebles, no te trae uno solo. Está bien, podés dejarlo así, pero se entiende que trae más de un inmueble, ¿no? Trae todos los inmuebles de este propietario, ¿no? Lo único que necesita este método, como este método va a representar al endpoint de inmuebles, lo único que necesita el endpoint es que en el header viaje el token, ¿no? Y esta es la forma, la notación que tengo que usar en retrofit para dar a entender eso. Y para dar a entender que es una petición de tipo GET, ¿sí? La que va a representar este método, uso acá arriba la notación GET con la URL, ¿sí? ¿Qué devuelve el endpoint? Devuelve una lista de inmuebles, ¿sí? Por eso lo que espera este método es un call de tipo lista de inmuebles, ¿no? Con lista de inmuebles. Por eso es que en el view model, directamente él, en su método, lo que tiene que hacer es, para poder usar este método, tiene que obtener el token, ¿sí? El token lo lee desde el método estático que tienen creado en el API Client, leer token, ¿sí? Luego invoca, eh, crea una instancia de la clase InmoService, ¿sí? Con API Client.get InmoServicio, que es el método que usa retrofit, que tiene retrofit por dentro para crear la implementación de los métodos que ustedes pusieron en la interfaz, ¿sí? Ya acá me devuelve un objeto de una clase anónima que implementa la interfaz en la que ustedes tienen los métodos de login, de obtener propietario, de actualizar perfil, de obtener lista de inmuebles. Ya los implementa en base a las anotaciones que ustedes usaron ahí en el API Client, crea la implementación. Una vez que tengo la implementación en ese objeto, en esa variable API, él llama al método getInmueble, que es el método que yo les decía que tendría que haber sido un plural, y le pasa el token, ¿sí? El token es un string, pero para que funcione esto le tiene que concatenar, ¿sí? Anteponer la cadena bearer, ¿sí? Bearer, espacio y el token. Perfecto. Esa petición, esa llamada a ese método me devuelve como la promesa, por decirlo de alguna manera, de que en algún momento me va a devolver la lista de inmuebles, ¿sí? Por eso lo devuelven en un objeto de tipo call. Lo devuelven en un objeto de tipo call para que yo le pueda encolar un callback, ¿sí? Para que le pueda
poner un callback, es decir, un proceso en segundo plano, que quede esperando a que haya una respuesta, ¿sí? Cuando haya una respuesta, ese callback tiene el método onResponse, ¿sí? En donde verifico si es satisfactoria la respuesta, quiere decir que me trajo la lista de inmuebles, ¿sí? Entonces, lo que hago con esa lista de inmuebles es seteársela al mutable. Como la llamada es asíncrona, el método que uso del mutable en lugar de setValue es postValue, ¿sí? Y le paso lo que trae el método, lo que trae la variable response en el body, lo que me va a devolver el método body de response es la lista de inmuebles, lo que prometía devolverme, ¿no? Si no es satisfactoria, bueno, informo al usuario de alguna manera que no tiene inmuebles, o sea que hubo un error al obtener los inmuebles. Bien. Eh, o podría no tener inmuebles, ¿sí? El error es cuando se ejecuta el onFailure, ¿no? Ahí hay un error. ¿En qué caso se puede ejecutar el onFailure? En el caso de que yo le paso a retrofit, vieron que ustedes en el API le dicen que el método recibe un call de lista de inmuebles. Puede suceder que yo me equivoqué en los nombres de los campos, ¿sí? O en algún campo en especial me equivoqué en el tipo. Entonces, cuando intenta JSON hacer parse entre el JSON con el campo con el que hace matching, se encuentra que son de tipos diferentes y ahí se puede producir también el error, ¿no? Bien, perfecto. Eso es del lado del ViewModel. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer del lado del fragment es, y ahí podemos usar el ViewBinding, es acceder, primero poner un observador, inicializar el ViewModel, inicializar el ViewBinding y luego poner un observador al mutable para que cuando estén los inmuebles los recree en el Recycler View y por último la llamada al método que obtenga los inmuebles, ¿sí? Porque si no nunca se van a visualizar. Bien, bien, bueno, ahí voy a grabar. Estamos en la vista, ¿sí? Entonces en el fragment, digamos. Declaró las dos variables del binding y del ViewModel, ya están inicializadas en el onCreateView, está poniendo el observer de inmuebles. En el onChain lo que hace es instanciar el adapter pasándole la lista de inmuebles, el contexto y el layout inflator. En el Grid Layout Manager, luego como quiero programar, cómo quiero que se vean, por cuántas tarjetas quiero que se vean por filas, puedo crear un Grid Layout Manager. Puedo crear si quiero, si no, no. En el Grid Layout Manager, lo que espera es referencia del contexto, ¿sí? Acá sí, get context, porque estás en un fragment. Bien. El segundo es la cantidad de tarjetas que querés que se muestren por filas. ¿Cuántos inmuebles querés que se muestren por fila en la tarjeta? Y ahí tenemos, en la foto de la Sí, había dos. documentación, mostramos dos. Vieron que mostramos de a dos inmuebles. ¿Sí? Ponele dos, si querés. Si quedan feos, ponen una o tres, después vas viendo vos. Eh, Queremos que se muestren de forma vertical, ¿sí? Y como no queremos que las ordene al revés, ¿sí? En orden reverso, le dejamos false, ¿sí? Si quisiéramos que se muestren de atrás para adelante, los últimos inmuebles primero y los más nuevos abajo, true, ¿sí? Teniendo el grid layout, ahora sí vamos a setearle a nuestro Recycler View, que lo vamos a acceder desde la vista, desde el binding, perdón, tu lista de inmuebles, exactamente, y ahí le seteas el layout, set layout manager. Primero vamos a setear el layout. Bien. Y le pasás ese GLM. Bien. Y segundo, le seteamos el adapter. Le decimos, recién ahí el Recycler View se va a enterar cuáles son los inmuebles que tiene que mostrar, ¿no? Porque el adapter es el que lleva todo. La lista de inmuebles, ¿sí? Puntualmente la lista de inmuebles. Perfecto. Ahora, para que este método se ejecute, necesitamos nosotros llamar desde el ViewModel al método que va a traer los inmuebles, ¿no? Antes de retornar, vamos a tener que llamar del ViewModel al método que se conecta al API y trae los inmuebles, ¿no? No.
ese lista de inmuebles es el LiData. Ah, bueno. Si no te acuerdas, andate al View Model y fíjate. Eh, obtener lista. Ese. Obtener lista de inmuebles. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando esto se ejecute, crea el observador. Ese observador queda en un segundo plano. ¿Sí? Se ejecuta el método obtener lista de inmuebles. Se conecta al API. Trae los inmuebles. Cuando los tenga, se los setea al mutable. ¡Tum! Y ahí reacciona el observador este. El on-chain. ¿Sí? Probemos. Ahí voy. Tengo que enchufar el celular. Perfecto. Ahí hemos quitado las dos librerías, la de Annotation y la de Compiler, y dejamos la última, que era la de Glide. Para los que vean al final del video, está la solución. Ah, bueno, estoy grabando. Ahí está. Ahí después, en el fragment de inicio, el mapa. Sí, no lo hice todavía, estaba medio perdido con eso. Vamos a inmuebles. Error al obtener inmuebles. Bueno, entonces hagamos una cosa. Eh, ponele en el view model, error al obtener Sí. inmuebles y ahora no sabemos por cuál entró. Claro, le voy a cambiar. No sé. Ahí, chicos, en imagen es un string porque es la URL, no me había dado cuenta que estaba cambiado. Y fíjate el get y en el constructor y en el get Mm. y set que estén como string. En el constructor primero, Ah, arriba, eh, ah. string imagen, porque int era cuando teníamos como recurso local, ¿no? Ah, no, no presté atención, Damián, perdón, ahí están poniendo en el chat. Yo leí el nombre imagen y me fijé en el tipo. Ahí Ahí está. estaría, ¿no? Entonces, bueno, pero sirve para que ustedes vean que cuando, en este caso, GESON encontró, ¿sí? Que tengo un inmueble que tiene un atributo imagen, cuando quiere parsear, no puede, ¿sí? Entonces ahí entró por el onFiler. Ahí Damián dice que lo promocione por ya dar la respuesta. Ahí va. Ahí está. ¿Ves que hay un retraso en la traída, en la carga de imágenes, ¿sí? Entonces Glide, a medida que va recuperando, las imágenes las va recreando. A ver, ¿qué vamos a programar mañana? Vamos a crear un nuevo fragment, ¿sí? Vamos a crear un nuevo fragment cuya vista va a mostrar todos los datos de un inmueble, ¿sí? Como lo tienen en la diapositiva. Entonces, la idea es que cuando el usuario toque un ítem de estos, guarde un inmueble en un bundle y se lo lleve al fragment, ¿sí? Navegue al fragment de detalle, ¿sí? Y en el fragment de detalle, en el view model, van a manejar esta acción, la de poner al inmueble como este, disponible o no, ¿sí? Y hasta ahí llegaréis.